Hola a todos, muy buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 16 de diciembre de 2024. Y el día de hoy tenemos mucho que comentar. Vamos a hablar de distintos puntos en el frente. Hacia el sur, Rusia ha logrado avanzar hacia distintas localidades, lo cual está poniendo en jaque dos defensas específicas. Ya lo vamos a ir viendo. Además, hay movimientos en la zona de Chasiv-Yar, mientras que el ejército ucraniano ha logrado contraatacar en una posición en el noreste del país. Además de eso, hay cierta información que tenemos que comentar que se aleja un poco de la línea de contacto, pero antes de empezar me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que se me ven regularmente si les gusta mi contenido, y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda pero tremenda para mí. Y comencemos ya con lo que es el video de hoy. Vamos a comenzar con el frente y vamos a ir desde el sur hacia el norte. Y para eso, primero tenemos que hablar de toda la zona de Velika Novoselivka, donde el ejército ruso ha logrado un par de avances muy importantes. El primero de estos lo veníamos comentando el día de ayer. Se ha confirmado efectivamente que los rusos han logrado atacar en Novi Komar y que ahora controlan la mayoría de esta localidad. Este avance, como pueden ver, fue bastante contundente y ahora los ucranianos se mantienen en distintas partes al norte de Novi Komar, mientras que los rusos controlan el sur, lo cual efectivamente está cortando las rutas de suministro que entran a Velika Novosilivka, que es lo que veníamos adelantando en nuestro último video. Lo más probable es que durante las próximas horas los rusos busquen expulsar completamente a los ucranianos de Novi Komar para así finalmente tener todo el control de esta localidad y para así ir sellando lo que es el destino de estas rutas que entran, porque recuerden que por acá pasan dos rutas que entran hacia Velika Novoselivka desde el norte y eso sería otorgarle o brindarle un duro golpe al ejército ucraniano en todo ese sector, porque ahora Velika Novoselivka tendría más dificultades todavía para recibir apoyo y para recibir recursos por parte de las tropas que se encuentran fuera de este sector. Pero ese no ha sido el único avance, ya que hay otros movimientos bastante interesantes en esta zona. En primer lugar, Deep State UA confirma que el ejército ruso ha vuelto a avanzar hacia el este de Rivnopil, presionando ahora lo que son las localidades de Neskuchne y Storozheve. Y quiero que nos quedemos con Storozheve, porque al parecer el ejército ruso ha logrado desde Blagodatne cruzar el río Morki-Yali, que es este de acá, y ha logrado entrar en las primeras casas de Storozheve. Todavía las posiciones rusas son bastante limitadas dentro de Storozheve, pero combinando este avance con el otro que se está gestando hacia el oeste de Storozheve, podríamos ver que los rusos comiencen a atacar en distintas direcciones lo que es esta localidad, desde las posiciones que ya mantienen al sur y también desde las posiciones dentro de la localidad y también desde estas nuevas posiciones hacia el noroeste de Storozheve, que recordemos también que están beneficiadas de lo que son distintas zonas en altura. Recordemos que toda esta zona de Storozheve, Neskuchne, Makarivka, Bremivka, Velika Novoselivka, todo esto tiene que ver con un valle, así que ahí podríamos ver que el destino de Storozheve puede terminar sellándose pronto en base a lo que están siendo estos últimos movimientos. Pero lo más importante de estas últimas horas, más allá de lo de Novi Komar, que lo veníamos adelantando antes, no tiene que ver con Storozheve, o sea, está causado por estos avances rusos en Storozheve, pero tiene más que nada que ver con lo que es la localidad de Makarivka. ¿Y por qué Makarivka? Bueno, estas posiciones rusas en Storozheve están forzando al ejército ucraniano a retirarse de lo que es la localidad de Makarivka. Así que todo indica a que durante las próximas horas, durante los próximos días, vamos a estar hablando de la retirada ucraniana de lo que es esta importante posición defensiva. ¿Y por qué hablo de una importante posición defensiva? Bueno, contextualicemos un poco todo esto en el contexto de todo lo que es el frente de Velika Novoselivka. Los rusos han estado presionando contra Velika Novoselivka desde distintas direcciones. Lo hemos visto desde el este, lo hemos visto desde el oeste, lo hemos visto también desde el sur, donde el ejército ruso desde Urojaine y Starmayorsk estaba buscando atacar lo que era Makarivka para así avanzar a lo largo de este eje. Vimos como los rusos efectivamente lograron entrar en Makarivka y lograron ocupar distintas posiciones dentro de dicha localidad.
Pero luego el ejército ucraniano logró contraatacar y logró expulsar completamente a los rusos de todo lo que era Makarivka. Eso ocurrió hace varias semanas, puede ser algo así como 2 meses, quizá un poco más, y hemos visto que desde entonces los rusos no han tenido éxito alguno avanzando en esa dirección. Esa línea de Makarivka se estableció como la frontera entre posiciones rusas y posiciones ucranianas en la zona sur del eje de Velika-Novoselivka. Obviamente los rusos comenzaron a avanzar desde distintas direcciones, hacia el este, hacia el oeste, pero no en Makarivka en sí. Y desde entonces hemos ido comentando cómo los rusos han estado buscando distintos movimientos, distintas fórmulas para finalmente desalojar a los ucranianos de Makarivka. Los movimientos desde Rizhnopil, los movimientos desde Blagodatne, todo eso lo veníamos comentando. Y puede ser que finalmente durante las próximas horas los rusos vayan a tener éxito con lo que han sido estos intentos, porque todo indica que el destino de Makarivka está más o menos sellado, y eso lo iremos viendo durante estas próximas horas. Ahora, para seguir avanzando, me gustaría hablar de todo lo que es la zona del sur de Kurahove. Recordemos que los rusos se están presionando dentro de Kurahove en sí, también un poco desde el norte, aunque esos movimientos se han ido paralizando, por así decirlo, aunque hay rumores de que podrían haber nuevas noticias, lo tendremos que ver para el video de mañana, ya que no hay nada confirmado todavía. Lo más importante en estas últimas horas ha tenido que ver con todo lo que es el sur de Kurahove, donde el ejército ruso ha estado avanzando a lo largo de toda esta línea de distintas localidades, toda esta línea de posiciones defensivas que tiene el ejército ucraniano justo antes de Kurahove. Hemos visto cómo gran parte de esta línea ha ido colapsando, cómo distintas localidades han caído y cómo quedan solamente un par de ellas. Yantarne sin ningún control ruso, pero Konstantinopolsk y Sugiyali con una gran cantidad de posiciones rusas, y ahora a todo esto se suma la localidad de Selenivka, donde el ejército ruso ha logrado entrar, avanzando un par de kilómetros y haciéndose con distintas posiciones dentro de dicha localidad, además de forzar distintas retiradas ucranianas a lo largo de distintos puntos de lo que es este eje. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, que se mantiene esta presión contra estas distintas líneas defensivas. Se ve como los rusos siguen avanzando y cómo siguen avanzando o siguen tratando de desarrollar finalmente todas estas capturas antes de comenzar a atacar Kurahove directamente desde el sur. También existe la posibilidad de que con la captura de Selenivka los rusos vayan directamente por la carretera que llega hacia Kurahove desde otra dirección, lo cual terminaría teniendo el impacto de obligar o impedir cualquier entrada de recursos hacia la ciudad de Kurahove en sí, o por lo menos complicarlas bastante al cortar las rutas principales. Todo eso todavía está por verse. Lo cierto es que esta línea defensiva, bueno, yo todavía recuerdo cuando estábamos hablando del frente de Ugledar, cuando estaba cayendo Ugledar, apuntamos a lo que era esta línea de distintas localidades como lo que probablemente iba a ser el bastión defensivo ucraniano en todo este sector del frente, y así, de lo que tengo entendido, de lo que hemos estado viendo, así resultó ser. Pero esta línea defensiva ya se ha ido descascarando, ya está colapsando, ya está cayendo. Aguantó por un tiempo mientras los ataques venían solamente desde el este, pero como suele ocurrir en esta guerra, esto es una crónica que hemos visto una y otra vez, comenzaron los ataques desde distintas direcciones y ahí vimos cómo distintas retiradas fueron forzadas, cómo algunas retiradas llegaron muy tarde y cómo los rusos comenzaron a presionar desde dos pinzas para así hacer colapsar la defensa en múltiples puntos. Y así ocurrió y los rusos avanzaron y ahora esta línea defensiva está en sus últimas, debido a que las localidades que todavía mantienen los ucranianos son pocas en esta línea y no estaban con la misma densidad que había anteriormente. Así que tendremos que ver qué ocurre con todo esto. Lo cierto es que todo apunta a que los rusos pueden estar cerca de finalmente finalizar todas estas capturas y con eso tendremos que ver cómo terminan perfilándose para comenzar a ejecutar estos avances hacia el sur de Kurahove con tal de finalmente capturar dicha ciudad que nosotros lo comentamos hace muchos meses. Todo indicaba que iba a ser una batalla larga, especialmente cuando solamente se veían ataques desde el este de Kurahove. Indicamos que iba a ser una batalla importantísima y una batalla de la cual íbamos a estar hablando mucho tiempo. Y efectivamente creo que así ha ocurrido con Kurahove, que si bien sigue aguantando,
su destino está más o menos sellado considerando todos estos avances rusos hacia los flancos que complican bastante lo que son las posiciones ucranianas. Para seguir avanzando tenemos que hablar de Chasiv-Yar, porque parece ser que los rusos finalmente se han hecho con lo que es esta planta industrial, esta zona industrial dentro de la ciudad, esta zona en la cual habíamos hablado en el pasado. Habíamos hablado de que se habían dado combates muy intensos para que los rusos pudiesen entrar en las zonas de esta planta, y parece ser que durante las últimas horas, tras varios días de tira y afloja, de avances y contraataques, etc., los rusos se han hecho con todo lo que es esta planta que está en la zona central de Chasiv-Yar y que estaba siendo un bastión importante del ejército ucraniano en ese sector. Como lo veníamos comentando siempre que hablamos de Chasiv-Yar, no estamos recibiendo tanta información de ese sector, pero sigue siendo probablemente una de las batallas más importantes del frente por la importancia que tiene Chasiv-Yar en el resto de la línea de contacto. Y más allá de eso, el ejército ucraniano ha logrado contraatacar hacia el norte, específicamente en la zona de Kryvyi-Rih. Hemos hablado bastante de este sector y hemos hablado de cómo los rusos lograron alcanzar el río Oskil en esta zona con tal de segmentar en dos la defensa ucraniana en la zona de Kupiansk. Hemos visto cómo se ha formado este semicírculo que está en una posición muy complicada debido a que recibe presión desde distintas direcciones y debido al hecho de que su retaguardia está flanqueada, por así decirlo, por el río Oskil, lo cual complica un poco el transporte de logística, de equipo, de tropas, considerando que múltiples cruces a lo largo de este río han sido destruidos. Y en ese contexto el ejército ucraniano ha recibido una buena noticia porque en este sector, en la zona de Kolesnikivka, los ucranianos han logrado contraatacar y han logrado capturar el bosque nuevamente que se encuentra en este sector, avanzando una cantidad de territorio y desalojando a los rusos de distintas posiciones en esta zona. Y por último tenemos que hablar de ciertas declaraciones de Andrei Belousov, el ministro de Defensa de la Federación Rusa. Y en estas declaraciones afirmó que los rusos tienen como objetivo cumplir en 2025 finalmente lo que eran todas estas promesas o objetivos que se destinaron para esta guerra. Y de manera más concreta, la recuperación, o no la recuperación, la captura, la ocupación o anexión, la palabra que quieran utilizar me da igual, de estas 4 regiones que los rusos incorporaron, entre comillas, durante 2022. Recordemos que los rusos hicieron un referéndum en las regiones de un referéndum en las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, donde la población de estas zonas que estaban ocupadas por Rusia votaron a favor de unirse a la Federación Rusa. Acá nuevamente vamos a recalcar algo que hemos dicho una y otra vez en este canal. Si es que consideran que estos resultados son válidos o no, no es lo que vamos a discutir acá. Estamos discutiendo cuál es la postura de la Federación Rusa ante estas nuevas regiones, que para ellos son, legalmente para la Federación Rusa, ahora son regiones ocupadas por Ucrania que son parte de Rusia. Y en ese contexto hemos hablado bastante de que fue muy importante que los rusos finalmente trazaron un objetivo para esta guerra. Recordemos que cuando se lanzó la guerra, los objetivos que afirmó Putin no eran muy claros acerca de cómo se iban a materializar. Y esta anexión de estas 4 regiones nos ponía finalmente un objetivo para los rusos en esta guerra. Y en todo este contexto de posibles negociaciones de paz, de diálogos de paz, hemos recalcado acá en este canal una y otra vez que estas 4 regiones van a ser muy importantes, ya que va a ser muy difícil que los rusos puedan afirmar haber tenido la victoria en esta guerra si es que no pueden controlar definitivamente estas 4 regiones, si es que para ellos hay regiones rusas que están bajo control ucraniano. Y me parecen muy llamativas estas palabras de Belousov, donde afirma que el objetivo ruso es durante 2025 hacerse con el control de estas regiones. ¿Por qué? Porque no es algo fácil. Porque, los rusos ya tienen prácticamente todo Lugansk. Tienen algo así como un 60% de Donetsk. Controlan la mayoría de Zaporilla y de Gerson. Pero queda bastante. Recordemos que en Donetsk hay una gran cantidad de ciudades todavía, no una gran cantidad, pero sí hay ciudades importantes todavía bajo el control ucraniano, como son Kramatorsk y Slaviansk. En el caso de Zaporilla y Gerson, las capitales regionales todavía están bajo control ucraniano. En el caso de Gerson,
hay que hacer un cruce bastante importante a lo largo del río Dnipro para finalmente poder atacar Jersón y recuperar Jersón, ya que recordamos que los rusos antes controlaban la ciudad de Jersón, pero fueron expulsados de esta. Y todo eso se da en un contexto de que, bueno, claro, los rusos están avanzando cada vez más, pero habrá que ver si es que solamente el 2025 va a ser suficiente para poder capturar todas estas posiciones. Pero al mismo tiempo hay que recordar lo que son las posibles negociaciones de paz. Y quizá todo esto apunta a que los rusos van a buscar hacerse con estas regiones de manera o a través de los medios diplomáticos. No lo sabemos. Otra posibilidad que hace que sea más realista este objetivo es que finalmente Estados Unidos, mediante la administración de Trump, deje de enviar más armamento, más equipo a Ucrania y que Europa, que Occidente en general, sin incluir Estados Unidos, no pueda enviar los recursos suficientes al ejército ucraniano. Ahí podríamos ver un colapso mayor, ahí podríamos ver que los avances rusos se multiplican. Eso también es otra posibilidad, pero lo cierto es que nuevamente autoridades rusas recalcan toda esta intención de hacerse con estas regiones. Y eso, en mi opinión, como lo hemos mencionado una y otra vez, tira por la borda todo lo que son estas propuestas de congelar el frente, ya que a los rusos, primero, no quieren congelarlo, quieren capturar estas regiones, hasta cierto punto tienen que hacerlo si es que quieren hablar de una victoria, y también hay que considerar que están avanzando en el frente. Están avanzando a un ritmo que en 2023 era imposible. El ritmo del avance de 2024 ha sido considerable en comparación a lo que veíamos anteriormente, y todo indica a que este ritmo de avance no solo se debiese mantener, sino que debiese ir creciendo, considerando todo lo que está ocurriendo en todo lo que tiene que ver con los envíos de armamento hacia Ucrania. Pero, quién sabe. Tendremos que ir viendo qué va ocurriendo. Lo cierto es que 2025 va a ser uno de los años más interesantes de esta guerra, tanto por los avances que se están gestando y también por lo que pueda ocurrir lejos del frente en las mesas de negociaciones. Pero eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchísimas gracias.